Les recuerdo que en este tiempo estamos todos los jueves en nuestra reunión de estudio, libro por libro. Ahora empezamos con Hebreos. Espero que recuerde lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y si no, les recuerdo rápidamente. Hebreos es una carta que va a tocar diferentes temas, pero que está escrita a un pueblo o a una iglesia que era mayormente judía. Iglesia que está siendo perseguida, que está siendo acosada por sus creencias y en este tiempo está decidiendo volver al judaísmo. Así que el escritor de Hebreos les envía esta carta para aclararles varios puntos y enseñarles acerca de la fe y quién es Jesucristo. Amén. Hebreos 2:1, ¿me acompaña a su Biblia? ¿Lo tiene ya? Gloria a Dios. Incline su rostro, vamos a hacer una breve oración para comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque podemos leer tu palabra, Señor, porque podemos orar, Señor, sin problemas, sin persecución, Padre Santo. Gracias por este privilegio. Te pedimos que centres nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que nos dispongamos para recibir tu palabra, que es nueva todos los días. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 2:1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Les recuerdo, Pablo le está hablando a esta iglesia compuesta por mayormente judíos. Es una iglesia que ya ha creído en Jesucristo, pero necesita ser afirmada. Usted y yo tenemos el Nuevo Testamento, pero esta iglesia no tiene el Nuevo Testamento. Ellos no saben y necesitan saber quién es Jesús. Y en el verso 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Ok, vamos a empezar y vamos a entrar ya de lleno al estudio. Es necesario que con rapidez atendamos. En esta parte, la palabra atender significa discernir. Discernir, continúa diciendo, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Para este tiempo toda la enseñanza era oral. Los apóstoles, los maestros, los profetas, toda su enseñanza era oral. No había tal cosa como un Nuevo Testamento y no tenían formas de tener textos escritos, o no era tan fácil. Así que mira, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Todos sabemos oír, dice ese salmo, pero pocos sabemos escuchar. Amén. Dice el salmo, hermana. Todos sabemos oír, pero pocos sabemos escuchar. Y es necesario que aprendamos a escuchar. Escuche, porque escuchar es poner atención. Escuchar es discernir. Oír solamente es escuchar al pastor como las caricaturas de Carlito. Y todos dicen amén y levantan la mano y a veces no entendemos ni qué cosa. Predicamos y enseñamos y hablamos de cosas y ministramos la palabra de Dios, pero a veces no escuchamos. A veces viene una palabra profética a nuestra vida y venimos aquí al frente y oran por nosotros y nuestra emoción, nuestro corazón se emociona y empezamos a llorar o a sentirnos, y lo que viene a nuestro corazón es gracias Dios que me escuchaste. Él sí te escuchó a ti, pero ¿tú lo escuchaste a Él? ¿Tú escuchaste lo que Él te habló? Es necesario que con rapidez hagamos este ejercicio de discernir las cosas que hemos oído. Amén. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Imagine esto, quiero que ponga esta imagen en su cabeza. Una gran montaña llena de nieve. Tal vez usted lo ha visto en las caricaturas, tal vez lo ha visto por ahí en algún documental. Si a usted lo ha visto en persona, qué afortunado es usted. Pero imagine esta montaña llena de nieve. Y de repente en el programa, en la película, en la caricatura, alguien tira un alfiler o alguien da un grito y toda la nieve se viene abajo y se desliza. Esta es la imagen que el escritor de Hebreos quiere que tengamos en nuestra mente. Si nosotros no discernimos todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido, se deslizará y se disipará.
¿Cuáles son las consecuencias de solamente oír y no escuchar? Atención, si usted solamente oye pero no escucha, usted va a empezar primero a sustituir. Me he sorprendido y he llegado a tener reclamos de personas que me dicen: pastor, ¿usted dijo esto a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo en la predicación? Yo no dije eso. A un joven en alguna ocasión le dije: mi hijo, métete con el Señor. Mi hijo, busca de Dios, lee tu Biblia, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Tu mamá viene a la iglesia, tu mamá está aquí metida, pero tú no. Y no creas que porque tu mamá hace, tú puedes también vivir de la fe que ella vive. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Termino mi alegoría, mi ministración, así para ponerle un sello de calidad. Le digo: recuerda que Dios tiene hijos, no nietos. Yo dije: con esto, broche de oro. Ya si no se convierte es porque de plano. Al siguiente día tengo a la mamá en mi puerta. Óigame, pastor, en la torre, ¿qué hice? ¿Que usted le dijo a mi hijo que no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos? ¿Que usted le dijo que los hijos ya están listos y que ya no hay espacio para los hijos? Dije: no escuchan, oyen. Si usted solamente oye, va a empezar a sustituir. Si usted solamente oye, va a empezar a alterar la palabra de Dios. Y cuando comparta lo que escuchó, no va a saber ni qué. Cuando solamente oye y no escucha, empieza a sacar interpretaciones, sabrá Dios de dónde. Si usted solamente oye, va a empezar a generar esclavitud. Si usted solamente oye. Vamos a Romanos 12:1. Es importante que escuche esto, que entienda esto. Romanos 12:1 dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Es nuestro culto racional. Quiero que escuches esto, iglesia. Dios nunca nos ha exigido dejar el cerebro en la puerta de la iglesia. El Señor nunca nos ha pedido que renuncies a pensar para vivir la fe. De hecho, nos invita a usar nuestra mente. Nos invita y nos dice: miren, este es nuestro culto racional. Este es el culto que podemos entender y pensar. El verdadero culto a Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esto es el verdadero culto. Y nuestro culto es racional. Amén. Y cuando usted solamente oye y no escucha, usted empieza a desvirtuar todo lo que el Evangelio dice y empieza a generar esclavitud. Hace años estoy frente al refrigerador de uno de mis líderes en la iglesia, siendo yo un adolescente, y empiezo a ver que tiene ahí un versículo pegado, y el versículo que tiene pegado el escritor es Pablo, y dice: ay de mí si no predicara el Evangelio. Amén. Y me entró un temor en los huesos. Porque yo lo sentí como una carga tan pesada. Si yo no predico el Evangelio, algo me va a pasar. Y me dormí con esa sensación en mi cabeza. Si yo no predico el Evangelio, algo me va a pasar. ¿Y cómo puedo predicarle a todas las personas? Tal vez no puedo estar comprando en la tienda y predicando al mismo tiempo. Tal vez no puedo hacer esto o aquello o cortarme el pelo. Yo empecé a pensar en todas las situaciones en las que no he compartido el Evangelio y empecé a tener una carga tan pesada sobre mí. Porque solamente leí, solamente oí, no escuché. Y lo peor de todo es que nadie me lo dijo. Yo solito me lo cargué. Si usted no escucha, genera esclavitud.
Porque en el contexto de ese versículo lo que Pablo está diciendo es, yo fui llamado para predicar el evangelio, yo. Todos debemos de evangelizar, pero Pablo está hablando de sí mismo y dice, yo fui creado para predicar el evangelio. Y si no cumplo aquello para lo que fui llamado, entonces voy a vivir una vida miserable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no escuchamos, solamente oímos. Y a veces nos vamos peor. He escuchado a varias personas diciendo, y la predicación que dio el pastor en lugar de levantarme, me tiró más. Y muchas veces es porque escuchas, oyes lo que quieres oír. Pablo dice, es necesario que es necesario que usted discierna las cosas que oye para que no se pierda. Estos judíos que ahora son cristianos se estaban perdiendo porque no escuchaban. Solamente quedaba un eco, un recuerdo en su cabeza. Y se empezaron a perder cuando sintieron la presión tras de ellos, cuando empezaron a vivir la persecución. En el verso 2 dice así, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amén. Dice en el verso 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amén. Mira, algunos de nosotros creemos que en la época de la gracia los estándares bajaron. Algunos de nosotros pensamos que Dios el Padre, hablando en el Sinaí, era bien bárbaro. Y si alguien desobedecía, se abría la tierra y se los tragaba. Pero en la época de la gracia nosotros pensamos que Jesús es la onda. Jesús es bien chido. A nadie hemos visto que se encienda en la iglesia. A nadie hemos visto que se abra la tierra y se lo trague. El escritor de Hebreos está diciendo, escuchen, ustedes se están comprometiendo con una palabra que fue entregada por ángeles y tienen miedo de fallar a esa palabra. ¿De qué palabra está hablando? Está hablando de la ley que le fue dada a Moisés en el Sinaí. Y tú puedes decir, pastor, pero ahí quien dio la palabra no fueron ángeles, fue el Padre. Amén. ¿Te has imaginado la escena? ¿Cómo te la imaginas? Truenos y rayos y nubes. Y si te has quebrado la película de los 10 mandamientos, la imagen mental que tienes es la de los 10 mandamientos. Pero estamos hablando de un Dios todopoderoso, que la naturaleza humana no puede estar delante de él porque cae muerto a causa de su santidad y su poder. Entonces, ¿cómo es que Moisés se enfrentó al Padre y vivió? ¿Cómo fue que le entregó las tablas? Porque algunos pensamos, según la película, le cayó un rayo a la montaña y cayeron las piedras. Otros pensamos que las piedras levitaron y le cayeron en las manos a Moisés. ¿Cómo le entregaron las tablas a Moisés? Bueno, si usted no lo sabía, eso está en Deuteronomio capítulo 33, verso 1 y 2. Y lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 33, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Escuche, esto lo está narrando Moisés. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Amén. Esto nos dice que cuando Moisés estaba en el monte y recibió la ley, junto con el Señor había 10 millares de ángeles. Y los encargados de cortar las tablas y entregárselas a Moisés fueron ángeles.
Y el escritor de Hebreos les está diciendo a estos judíos que se están regresando al judaísmo, les está diciendo, ustedes tienen temor y dicen, la palabra que le entregaron a Moisés a través de ángeles es firme. Y cuando Dios les entregó su palabra, toda desobediencia fue castigada. Una vez que hubo algo que les indicó que había pecado, toda desobediencia fue castigada. La idolatría fue castigada. Romper la santidad del pueblo fue castigado. Dudar acerca de la fe fue castigado. Anduvieron 40 años vagando. ¿Por qué? Porque dudaron. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo. En el verso 3 de Hebreos 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El escritor de Hebreos está diciendo, si la ley entregada a Moisés era firme y sin opción, la palabra entregada por Jesús es igual. Entonces, ¿por qué no vemos que nadie se encienda? ¿Por qué cuando la gente peca no vemos que arda? ¿Por qué cuando la gente miente y la gente duda no vemos que pasen cosas? Bueno, si lo analizamos bien y de cerca, en la falla llevan el castigo, primero. Y segunda, que estamos en un periodo de gracia, que no significa que Dios ha olvidado la transgresión. Dios no olvida. Toda transgresión será castigada. Todo lo que Jesús ha hablado y nos ha demandado y nosotros hemos quebrantado será castigado. De eso no tengan la menor duda, pero estamos en un tiempo de gracia. Por eso es que el castigo no ha llegado. Y este tiempo de gracia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que está dando tiempo. Y está dando tiempo para que todos nos arrepintamos. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué está hablando? De aquí y de esta porción se habla o se basan para decir, tengan cuidado porque van a perder la salvación. Y ha sido una pregunta que ha confrontado a la iglesia por muchos años. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si usted no está escuchando y solamente oye, si usted está viviendo la vida como un cristiano carnal, ¿pierde la salvación o no la pierde? Es una pregunta que hemos debatido por años. Para mí, en lo particular, y por lo que yo leo en la Escritura, la salvación no se pierde. Porque si nosotros fuéramos capaces de perder la salvación, entonces estamos diciendo que somos capaces de obtenerla. Si yo soy capaz de perderla es porque yo fui capaz de obtenerla. Y la salvación, la Biblia dice que es por gracia. Acompáñenme a 2 de Corintios 5:17. ¿Lo tiene? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en ¿dónde? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Usted es una nueva criatura? Levante su mano si es una nueva criatura. Que no levante su mano no es nueva criatura. Eso. Gloria al Señor. Eso. Ahora bien, para que un cristiano se pierda, para que la salvación se pierda, significa que la nueva criatura tiene que ser destruida. Aquí la cuestión no es se pierde. Aquí la cuestión es, ¿creyó realmente? ¿Existe el cristiano carnal? ¿Usted cree que existe el cristiano pecador? Cristiano carnal es básicamente cristiano pecador. ¿Usted cree que existe el cristiano pecador? Eso es como un
¿Cómo se llama el caballito ese que tiene el cuerno en la cabeza? Ándele, eso es como un unicornio, eso no existe. El que es creyente no vive dentro del pecado. Un creyente va a tropezar, a caer y se levantará. Pero un cristiano jamás estará feliz en el pecado. Un cristiano va a llorar todas las noches y mientras esté mal, el Espíritu de Dios lo va a estar reconviniendo. Pero si no es una nueva criatura, ¿cómo puede perder aquello que nunca tuvo? ¿Me explico? Hace algunos años vivimos una experiencia que para mí en su momento fue muy dramática. Había un joven en una congregación que era parte del liderazgo de esa iglesia, del liderazgo juvenil. Hubo una situación complicada en la iglesia y empezaron a orar por ese muchacho. Y empezaron a orar y a orar y a orar y el clamor era: Dios, salva a tu hijo. Dios, atrae a tu hijo. Dios, vuelve a casa a tu hijo. Y de repente el Señor da una palabra y dice: cállense, porque él no es mi hijo. Todo el mundo se calló. Ya nadie volvió a reclamar. Pero estaba en la iglesia y era líder de jóvenes. ¿Cómo podemos perder algo que nunca tuvimos? A lo que se está refiriendo el escritor de Hebreos dice: tengan cuidado con esta gran salvación, no la descuiden. Y cuando habla de gran salvación, habla acerca de todos los beneficios que encontramos en el Evangelio. Salvación, encontramos libertad de la esclavitud del pecado, encontramos restauración, la paz que habíamos perdido, y dice: tengan cuidado, cuiden esta salvación. ¿Ya no te acuerdas cuando estabas sin Cristo? Y este es el mensaje que le está enviando a estos hebreos. Tengan cuidado, no descuiden una salvación tan grande. No se descuiden, porque nos descuidamos, iglesia, y ahí perdemos. Y si tú eres hijo de Dios, tal vez vas a tardar, tal vez no tardes tanto, pero va a ser una difícil jornada el regreso a casa. Y si no me crees, pregúntale al hijo pródigo. Va a ser una difícil jornada regresar a casa. Ten cuidado. Amén. Dice en el verso 4, Hebreos 2, verso 4. Vamos a leer desde el 3 para poder tener mejor contexto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Amén. Mira, esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que recibimos? Una revelación a través del Hijo. Una revelación a través de los que lo oyeron. Y por último, un testimonio de la obra del Espíritu a través de sus vidas, con milagros, con sanidades, con prodigios. Amén. El escritor de Hebreos dice: observen. Y sabes, aunque no es puntualmente el centro de este texto, quiero decirte que podemos sacar algo muy importante de esto. Para nosotros debería de ser igual. En el valor de cómo recibimos las cosas es por su palabra en la Escritura, por el testimonio de los que lo oyeron, y por último, por el testimonio de la obra del Espíritu Santo. Pero sabes que la mayor parte de creyentes, o un gran número, lo recibe al revés. Me explico. La gente se mueve por cosas llamativas. Y si ven una palabra profética, si escuchan una palabra profética, si ven una manifestación dudosa, corren, hacen, se mueven. Pero lo primero que nos debería de mover es:
su palabra. Por principio de cuentas, cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que sintamos, tiene que ser colado primero por su palabra, por la persona de Jesucristo, por los que lo oyeron, por nuestros líderes espirituales. Y después entonces recibiremos el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque el escritor de Hebreos está volviendo a centrar a la iglesia en saber qué es lo que cree, por qué lo cree, en quién está confiando. Hace años hubo un caso muy llamativo de una iglesia donde llovía oro. Fue una cosa bien llamativa aquí en Aguascalientes, una iglesia donde llovía oro. El pastor de esa iglesia se acerca con otro pastor y le dice, ¿sabes qué? Estamos en problemas financieros. Y el otro pastor le dice, pues no batalles. Del oro que llueve ahí en tu iglesia cada domingo, pues juntas un puñito y velo a vender. Y él le contesta, no, es que no es oro como el de la tierra, de ese oro vulgar. Este es oro celestial. Entonces ese no se puede vender. Y mira qué vivo. Después conocí a otro pastor, sin andar buscando, no es que uno sea chismoso, pero todo le llega a uno. Conocí a otro pastor que conoció a ese pastor. Y me dice, ¿sabes cómo hacía eso? Y yo, no. A mí me dijo cómo lo hacía. En los ductos de aire acondicionado ponían brillantina. Prendían el aire acondicionado y empezaba a llover oro. Desde el domingo, sobre todo en el aire acondicionado de aquí. Ahora, el mensaje, ya le están hallando, híjole, Dios los perdone. Ahora, lo que estoy diciendo, si llueve oro, usted no crea. Mire, hay hombres y mujeres que han recibido milagros con piezas dentales y con otras situaciones de oro, de recursos. No crea, es primero la palabra, el testimonio de la palabra, el testimonio de sus líderes espirituales y después los milagros. Si una herejía hace llover milagros todos los días, no está acorde con la palabra. Es eso, simplemente una herejía y no más. Amén. Vamos al verso 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca, del cual estamos hablando. Amén. Mira, estos judíos están regresando a lo que conocen, a su comodidad. ¿Cuántos después de haberles predicado regresaron a su comodidad? ¿Cuántos después de haber dicho, no, Señor, yo todo contigo, regresaron a su comodidad? Yo puedo decir que yo fui uno de esos ingratos, porque es bien cómodo estar sin la escritura, es bien cómodo estar sin un pastor que te esté predicando, es bien cómodo, pecas más a gusto. Pero cuando no hay eso, no pecas a gusto. Cuando hay eso, cuando está el pastor, cuando está la palabra, cuando está la revelación, y estos se regresaron a una fe que conocían. Una fe que la semana pasada decíamos que entre otras cosas tenía una veneración medio enferma y torcida por los ángeles. Y aquí el escritor de Hebreos dice, el mundo venidero, escucha iglesia, de estos puntos es donde nacen mis teorías locas que luego te cuento. En este punto dice, no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Mira, el mundo que está por venir, la creación que está por ser revelada, la nueva Jerusalén y todo lo demás que está por ser revelado, no está sujeto, ni va a estar sujeto a los ángeles. No. Dice, ellos no van a ejercer gobierno. Entonces, si ellos no van a ejercer gobierno, si fueron hechos espíritus ministradores, ¿por qué se regresan a lo que ya conocen? ¿Por qué se regresan a la adoración y a la veneración a los ángeles? En el verso 6 dice, pero alguien, Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y aquí está hablando de la raza humana. ¿Qué es del hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos delante del mundo espiritual? ¿Qué somos?
pero sin embargo, Él pensó en nosotros. Y en la segunda parte dice, o el Hijo del Hombre para que le visites. Y en esta parte se está refiriendo a Jesucristo, a la tercera persona de la Trinidad manifestada en carne, a Jesucristo. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a sus pies. Está hablando de Jesús. Amén. Quiero puntualizar algo. En la parte donde dice, le hiciste un poco menor que a los ángeles. Alguien me explicó esto y le dije, hermano, explíqueme esto porque no lo entiendo. Y me dijo, mire, es sencillo. Los ángeles miden como 3 metros. Entonces, lo hizo un poco menor que los ángeles porque Jesús medía como unos 60, unos 70. De esas revelaciones que le salen luego a la gente. Yo tenía poco en el evangelio y me fui tan sorprendido. Dije, no, este hombre sí que es sabio. Pero no se refiere a esto. Se refiere a que el eterno Dios se manifestó en carne, en un simple mortal. Por eso dice, le hiciste menor a los ángeles. No porque estaba más chaparrito, no se deje chamaquear como se chamaquearon a alguien. Amén. Le hiciste un poco menor que a los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Recuerde que acaba de decir en el texto pasado, no le vas a dar la autoridad del mundo venidero a los ángeles. Y sigue diciendo, se lo vas a dar a la raza humana, a los tuyos, a los que han creído en ti. Y va a ser gobernada con vara de hierro por Jesucristo. Amén. Salmo 110, verso 1. ¿Lo tiene? 110, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga ¿a quiénes? ¿Cómo? El Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra, porque no ha llegado el momento en que ponga todas las cosas sujetas a ti. No porque no tenga la autoridad, no porque no tenga el poder, sino por lo que hablamos hace un momento, porque el Señor está dando un tiempo de gracia. Amén. Vamos a regresar a Hebreos 2:8. Dice Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y esa es una de las excusas que la gente tiene hoy. Si Dios es Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que... Y ponen escenarios bien dramáticos para conmoverte el corazón y digas, sí, cierto. ¿Por qué permite que un hombre horrible, feo, abuse de una pequeña niña inocente de 2 años? Y ponen estos escenarios para conmoverte emocionalmente y tú digas, sí, cierto. Pero se nos olvida que estamos bajo la gracia y se nos olvida que toda transgresión va a ser castigada. Nada se va a quedar sin castigo bajo la luz del sol. Amén. Vamos al verso 9. Hebreos 2:9. Dice así. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira qué maravilloso es Dios. Lo hizo un poco menor a los ángeles. Le dimos el título de nuestro hermano mayor, porque ciertamente Jesús fue constituido como el hermano mayor. Amén. Coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte
por todos. Fue la misericordia de Dios y el pago de nuestra maldad ha sido puesto sobre él. Amén. A él le plació que el hijo mayor fuera en rescate por los menores. Y luego podemos volver un poquito atrás a recordar la historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Y yo te decía, ahí no hay un hijo bueno, ahí hay un hijo malo. Ahí hay dos hijos malos. Dos hijos malos. Se mataron un poquito, perdón, no creen. Dos hijos malos. Porque y el hijo mayor, y cuando prediqué acerca de esta parábola, yo les decía, ¿dónde está ese ingrato? ¿Dónde está el hijo mayor rompiéndole la boca a su hermano menor, diciéndole, ¿cómo te atreves a decirle a mi papá, muérete y dame mi herencia? ¿Dónde está el hijo mayor? Bueno, este es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y él gustó la muerte por nosotros, porque al Padre le plació hacerlo. Amén. Vamos al verso 10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Mira, convenía que el autor de la salvación, Jesús, fuera perfeccionado. Y la pregunta aquí es, si es Dios y es perfecto, ¿por qué tenía que ser perfeccionado? Bueno, siendo Dios, estaba en la eternidad, pero lo redujo a un cuerpo mortal. Y para que el pago fuera satisfactorio, el Hijo tuvo que pasar por todo tipo de tentación, por todo tipo de ataque, por todo tipo de dolor, para que fuera perfeccionado como humano. Amén. ¿Cuántos saben que el dolor nos perfecciona? El dolor nos perfecciona, el dolor nos vuelve humildes. El dolor nos da empatía. No hay nada mejor que el dolor para volverte empático. Eso de, no, te entiendo. Y quiero decirte que te entiendo. No me entiendes porque a ti no se te ha muerto tu papá. Es que quiero decirte que te entiendo. No me entiendes. Tú nunca has perdido un hijo. Tú nunca has batallado con un hijo que se va al mundo. Tú no me digas que me entiendes. Y es bien fácil juzgar a los demás y decir, mira, ahí anda que con su ansiedad, demonios que ha de traer, que se meta con el Señor. Y cuando te pega a ti, te vuelves humilde. ¿Qué pasó, hermano? ¿Los demonios los echamos para afuera o qué? Pero le plació al Padre perfeccionar al Hijo, al autor de la salvación, en su cuerpo mortal. No en la cuestión moral, sino en su cuerpo mortal. Mira, la experiencia del dolor y del quebrantamiento humano la pasó Jesús. Varón, dice la Biblia, que fue varón de dolores. ¿Qué dolor hay que no pasó él? ¿Qué dolor hay que no pasó él? Y mientras él imponía sus manos para que aquellos fueran sanados, ¿sabes qué es lo que pasa según la Escritura? Que esa enfermedad venía sobre él. Era destruida, pero la enfermedad venía sobre él. Cuando la Escritura dice que terminaba cansado, extenuado de ver tanta miseria humana y de ponerla sobre sí, es bien complicado. El quebrantamiento humano y la traición de los amigos, él la vivió. Mira, lo más que han hecho contigo y conmigo es hablar mal. Tu amigo y que diga por a tus espaldas, uy, se siente y tú, es mi amigo. Pero a él su amigo lo entregó para que fuera crucificado. Pues a ti no te han crucificado. Sí, pastor, me crucificaron públicamente ahí. No le hagas el cuento, no has derramado sangre. Un joven me dijo, pastor, y Jesús también fue tentado en el área
Ahí donde todos somos tentados. ¿En dónde, hermano? Suéltela. En el área sexual. ¿Qué dice la Escritura? En todo. Mira, no quiero escucharme como un heréjele, pero yo veo a Jesús en esta visión, no solamente en el área sexual, sino en el área familiar, porque todos tenían una familia. Porque Pedro y los discípulos tenían una familia que los esperaba en casa. Y él no. Él les decía a los suyos, si quieren seguirme, pero yo no tengo hogar, ni dónde descansar mi cabeza. Yo no tengo a alguien que vea por mí. Yo no tengo nada. Entonces fue perfeccionado. Y algo que me encanta en esta comparación, acompáñame a 2 de Samuel 24. ¿Lo tienes? Y el rey, está hablando del rey David, dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David quería tener un lugar donde hacer un sacrificio para el Señor. Y era el rey. Y cuando va con este hombre, le dice, mi señor el rey, ¿cómo le voy a vender yo mi tierra? Yo se la regalo. David dice, no le voy a ofrecer sacrificio, no le voy a ofrecer sacrificio a mi Dios que no me cueste. Y sabes, retomando un poco el punto de escucha la Escritura y discierne. Usan este versículo para decir, hermano, ven a ofrendar. Y como dice la Escritura, no daré ofrenda a mi Señor que no me cueste. Ven a ofrendar, pero que te cueste, hermano. Vengan los de 500 primero. Y todos diciendo, gloria a Dios. Esto no se refiere a eso. Está refiriendo a que realmente sea un sacrificio para ti. Y nuestro servicio es un sacrificio para Dios. Todos que estaremos más felices en nuestra casa ahorita ya sentaditos, algunos pecadores viendo la casa de los famosos. ¿Qué es eso? Algunas viendo telenovela, Netflix. Pastor, me cansé. Claro que te cansaste, todos nos cansamos, pero no le daré sacrificio a mi Dios. ¿Y sabes qué es más significativo? Cuando lo vemos a través de Jesús. No le daré sacrificio a mi Dios que no me cueste, porque Jesús era el sacrificio puesto para la salvación de muchos. Y el Padre pudo haber sacrificado a toda la humanidad. ¿Qué? ¿Voy a sacrificar a mi hijo? Mejor primero esta bola y hago una nueva generación. Pero a él le costó. A él le costó. Amén. Verso 11. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no siente vergüenza. Tal vez algunos se sienten indignos. Nos sentimos a veces indignos para volver a Cristo. Nos sentimos indignos para volver a la iglesia. Pero Él no se avergüenza de llamarte hermano. Él no se avergüenza de entrar abrazado contigo. Alguien me dijo hace muchos años, pastor, y no quiero entrar a la iglesia porque pues ya me conocen varios. Y no quiero entrar a la iglesia y que digan en esa iglesia. No te apures, hay unos peores. Tú pásale, que hablen los que tengan que hablar.
Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Verso 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Continúa su relato el autor de Hebreos diciendo: por esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las cosas que hizo el diablo, y a través de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Mira, eso es lo peor, tener miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo a la muerte. Algunos dicen: yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a morir. Dijo uno: no le tengo miedo a las balas, sino a la velocidad con la que vienen. Mira, lo cierto es que había un temor y sigue habiendo un temor a la muerte porque no sabes qué hay más allá. No sabes qué hay más allá. A nadie nos va a gustar la transición. Gloria a Dios por los que el Señor les concede estar en sus camitas y hacer... Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios. Yo digo: Señor, por favor, hasta tu hijo, acuérdate de mí. Nada de que ahogados, nada de esas cosas, no, Señor. Así en mi mullida almohada. Lo cierto es que solamente Dios sabe cómo vamos a partir de este mundo. Amén. Ahora, ¿tienes miedo a la muerte? Te pregunto, o pregúntate tú sinceramente, ¿tienes miedo a la muerte? Si tienes miedo a la muerte, no significa que no seas creyente. Significa que no has sido perfeccionado. Porque eso es lo que mantiene cautivas a las personas. Porque no saben qué va a pasar. Yo estoy seguro de algo, y por muchos años no lo estuve. Aún asistiendo a la iglesia, aún viniendo, aún tratando de ser excelente, de hacer un buen trabajo. Y por muchos años yo mantuve un miedo a la muerte total, completo. No soportaba que hablaran de mí de muerte o de morirnos. Y le decía a la persona: cállate, cállate, no hables de eso. Pues todos nos vamos así, sí, todos nos vamos a morir, pero no hables de eso. O que hablaran de la muerte de los que amo. No, espérate, no, mejor que se lleve a... Pero no. Yo no entendía. Pero Dios, a través de diferentes crisis, me hizo entender, me perfeccionó en amor y me hizo saber: no hay que tener miedo. Va a ser como una inyección. Gloria a Dios por los que no le temen a las inyecciones. Pero si hay uno que otro cobarde en este lugar como lloviznando. Una vez me hicieron correr 2 cuadras y no me alcanzaron, gloria al Señor. Tenía yo como 10 años, no me alcanzó mi mamá. Y ya las anteriores que me había puesto, ya con esas estuve. Pero cuando me inyectaban, solamente, ya cuando me agarraban, yo decía: bueno, ya no hay de otra, ya me agarraron, ya que. Cerraba los ojos y decía: esto va a pasar, esto va a pasar, respira, va a pasar. Y pasaba. El Señor de alguna forma tomó esto y lo puso en mi cabeza y me dijo: respira, esto va a pasar. En algún momento vas a partir. Acá te espero. Solamente respira, esto va a pasar. Fui perfeccionado. Si tú tienes temor a la muerte y hazte esa pregunta, no has sido perfeccionado. No significa que no seas cristiano, significa que no has entendido el amor de Dios. Y cuando Jesús muere para, en otras tantas cosas, para quitarle el poder a Satanás que tenía sobre la muerte. Porque cuando moría antes de Jesús, no tenía seguro nada. No tenía seguro nada. Porque tampoco es cierto que allá tiene Chanclanás un lugarcito
ahí con diablos para atormentarte. No, ese amigo también va para allá, no te apures. Así que sé perfeccionado. En el verso 16 de Hebreos 2 dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí está, pastor, ya ve, no nos tocó. Sí, sí nos tocó. Gálatas 3:29. Vamos a esa porción, Gálatas 3:29. ¿Lo tienes? Y si vosotros sois ¿de quién? ¿De quién? Si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, hijos de Abraham, son y herederos según la promesa. Amén. Ciertamente dice en Hebreos 2:16, no socorrió a los ángeles, sino que vino en ayuda de la descendencia de Abraham. Terminamos con esta porción, Hebreos 2:17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que realmente no es un cliché. No es un cliché cuando te dicen, Dios entiende. Dios sí entiende. Dios entiende la pérdida de un hijo. Dios entiende la separación entre un padre y un hijo. Dios entiende tener que dejar a la persona amada, que en este caso para él fue su madre, y tener que decir, me voy. Él entiende la persecución y el acoso. Él entiende la traición. Él entiende que los líderes espirituales que se supone que deberían de estar haciendo fiesta porque el Mesías fue revelado, lo entregaran a las autoridades para que lo mataran. Él entiende. Entonces no es un cliché cuando te dicen, Dios entiende, Dios está en control y le duele lo que tú estás pasando y le duele lo que tú estás viviendo. Él ciertamente entiende. Él es nuestro hermano mayor y él hace un buen trabajo como hermano mayor. Mira, como hermanos mayores, no sé cuántos hermanos mayores hay aquí. Levanten su mano si usted es hermano mayor. Gloria al Señor. No sé si a usted se lo terapiaron con la de, y son tus hermanos, y tienes que cuidarlos, y échales un ojo, y te están viendo. ¿Y sabe qué? Usted dijo, un día me voy a liberar de mi mamá. Un día me voy a liberar de mi papá y de todas sus loqueras. ¿Qué tal? ¿Le sirvió? Aún liberado, ya no tiene la presión de papá y mamá. Pero le aseguro que hay algo dentro de usted que le dice, tú eres el mayor. Hay algo dentro de usted. Usted puede decir, es que mi mamá me terapió y ya me... No. Es algo que está dentro de nosotros. Hay una bendición en ser el primogénito. Después predicaré sobre eso. Hay una bendición en ser el primogénito. Y también hay una carga fuerte. Yo no soy el primogénito en mi casa, pero estoy extrañamente separado. Le digo por qué extrañamente, porque me lleva 2 años ser el primogénito. Pero el primogénito, desde que tenemos uso de razón, mis hermanos mayores y yo, no lo vimos en la casa. Él como que nació siendo señor. Sí, le explico por qué. Él como que nació siendo señor y él siempre se reunía con gente adulta y nunca estaba en la casa. Y a mí me tocó tomar esa posición de hermano mayor. Hasta el día de hoy, miren, no es que yo cuido a mis hermanos, no, hasta el día de hoy tengo ese sentimiento dentro de mí. Cuando viene mi papá y se va, cuando viene mi mamá y se va, una de las últimas cosas que les digo es, no se preocupe mamá, no se preocupe papá, yo voy a cuidar a mis hermanos. Y luego digo, ¿por qué digo eso? Se cuiden ellos. Y cuando viene mi papá y cuando viene mi mamá, me empieza a entrar un gusanito de, ahí viene mi papá y mi mamá y, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Él sí es un buen hermano mayor. Él dio su vida por nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Él ciertamente padeció y nuevamente te lo digo para concluir. Él sabe cómo te duele. Él sabe cómo te duele y también le parte el corazón verte así. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre,
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Dios. Es fiel, es verdadera, pero te agradecemos, Dios, porque no te reservaste a tu Hijo, lo has enviado, Señor. Y pareciera cliché, Señor, y pareciera que es una y otra vez, Señor, lo que hablamos y nos repetimos. Pero es cierto, el hermano mayor está aquí entre nosotros. Ha dado su vida por nosotros. Nos sigue cuidando, nos sigue bendiciendo. No se avergüenza, Señor, aún en nuestros peores momentos, Señor. En nuestras más terribles caídas, Señor, o tropiezos. Él sigue sin avergonzarse de llamarnos hermanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no descuidar esta salvación tan grande, Dios, si es que somos hijos, Dios. Y si hubiera alguien aquí, Señor, que no ha tenido un encuentro real contigo, Señor, que solamente ha sabido de costumbres, Dios, que solamente ha sabido de tradiciones, te pedimos que lo confrontes, que te conozca como el Dios dador de vida, que pueda haber una transformación y una renovación, que sea una nueva criatura, Dios, que sea una nueva criatura en ti, que todas las cosas, Señor, que han atormentado su vida, su mente, su corazón, que todos los pecados, Señor, que los han estado acosando, queden en el pasado, Señor. Trae perdón, trae salvación, extiende tu misericordia sobre nosotros hoy, Señor. Gracias porque, como dice la Escritura, Señor, ciertamente no te preocupaste por los ángeles, sino que has venido a auxiliarnos a nosotros y nos has hecho herederos de promesas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.